Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. A nombre de Víctor Ruiz, fundador de Silicon, les damos la bienvenida a este espacio de comunicación, para compartir ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Nuevamente, les agradecemos mucho sus opiniones sobre nuestras actividades en Silicon. Nos da gusto poder contribuir a hacer cada vez más accesible el tema de la ciberseguridad. Ahora, vamos con la información. Escuchas Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner, en Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Si cerramos los ojos y pensamos en un ciberdelincuente, la imagen que nos viene es la del genio solitario, ¿no? El chico con capucha en un sótano oscuro. La imagen de película, sí. Exacto. Pero esa idea, sacada de los 90s, está completamente rota. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Normalmente analizamos varias fuentes, pero nos topamos con un artículo que es tan revelador que merece toda nuestra atención. Es que es uno de esos análisis que marcan un antes y un después en cómo entendemos un problema. Totalmente. Vamos a sumergirnos en una sola pieza. Es del 6 de febrero de 2026, publicada en Silicon por el experto en ciberseguridad, Víctor Ruiz. Y su tesis es impactante. Dice que los grupos de ransomware ya no son bandas desorganizadas. Ahora son industrias criminales, con estructuras que, y esto es lo fuerte, imitan a un cártel tradicional. Nuestra misión hoy es desglosar ese modelo de cártel digital. Usaremos al grupo DragonForce como caso de estudio para entender cómo operan, su impacto y por qué una región como México es especialmente vulnerable. Y es que ese es el punto de inflexión. Estamos viendo el paso de la anarquía criminal a una especie de gobierno corporativo delictivo. Y eso no solo hace la amenaza más grande, sino mucho más estructurada. Y por lo tanto, mucho más peligrosa. De acuerdo. A ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por el protagonista de la historia, que nos cuenta Ruiz. DragonForce, un grupo que surge en 2023. Y en poco más de 2 años parece que le ha dado la vuelta a todo. Su base de operaciones es el modelo de Ransomware as a Service, el RAS. Exacto. Que, en esencia, significa que ellos no tienen que ejecutar todos los ataques directamente. Claro. Ellos crean la tecnología, el malware, la infraestructura, y luego, básicamente, la alquilan a una red de afiliados. Es una delegación. Es una delegación que les permite escalar a una velocidad impensable para un grupo que lo hace todo. No tienen que estar en todas partes. Crean un ecosistema para que otros lo hagan por ellos. En el fondo es un modelo de franquicia criminal. Es una analogía perfecta. El corporativo te da la marca, los productos, el manual. Ajá. Y el franquiciado se encarga del ataque directo. Y es en los servicios que DragonForce ofrece a sus afiliados donde se ve una profesionalización que la verdad da escalofríos. Por ejemplo, el artículo detalla que ofrecen almacenamiento masivo para los datos robados. Y no hablamos de un disco duro. No, para nada. Es una infraestructura en la nube robusta para guardar terabytes de información. Pero espera, que no es solo eso. O sea, además te dan monitoreo de servidores 24/7. ¿Cómo? Se aseguran de que la infraestructura del ataque esté siempre operativa, con el mismo rigor que el departamento de TI de cualquier multinacional. Garantizan la continuidad del negocio. Del negocio criminal, claro. Exacto. Un momento, déjame procesar esto. No solo te dan el software y un lugar para guardar los datos, sino que además te ofrecen un servicio de consultoría para analizar lo que robaste. Justo a eso iba. El artículo lo llama Company Data Audit. ¡Qué locura! Es como si un ladrón de bancos contratara a un analista para valorar las joyas antes de salir. Es otro nivel de organización. Es que ese es el cambio de mentalidad. Ya no es solo robar datos en bruto. No, es inteligencia de negocios. Este servicio les dice a sus afiliados, mira, de todo esto que robaste,
Este set de datos de patentes es lo más valioso. ¡Wow! Estos correos de la junta directiva son los que más presión pueden generar, y con base en los ingresos de la víctima y el valor de los activos, te dicen, el rescate óptimo que deberías pedir es de X millones. Convierten la extorsión en una ciencia. Completamente. Y para cerrar el ciclo, les entregan guías, materiales, para estandarizar las negociaciones del rescate. Guiones, tácticas, cómo responder a objeciones. Uf. Hay algo muy inquietante en eso. La extorsión deja de ser un acto caótico y se convierte en un proceso con manual de operaciones. Es la burocratización del crimen. Y ahí, justo ahí, es donde la analogía con un cártel que propone Ruiz cobra todo el sentido. A ver, Tienes una estructura central que provee los recursos estratégicos, la tecnología, la inteligencia, la logística. Y luego tienes a los afiliados, los sicarios digitales, que operan con cierta autonomía, pero bajo el paraguas y las reglas del grupo principal. el objetivo es el mismo que en el narcotráfico. Idéntico. Maximizar beneficios, diversificar el riesgo y aumentar la eficiencia de toda la red. Entiendo la analogía con el cártel, es muy potente, pero ¿no corremos el riesgo de exagerar? Al final del día son programadores, ¿no? No capos con ejércitos. ¿Dónde se sostiene realmente la comparación? Es una pregunta excelente, porque es clave. La comparación se rompe obviamente en la violencia física, Claro, pero se sostiene, y con una fuerza aterradora, en la estructura y en la estrategia de mercado. Un cártel tradicional busca controlar rutas, territorios, precios. Dragon Force, según el análisis de Ruiz, está haciendo exactamente lo mismo en el mundo digital. No se conforman con su propia operación. ¿qué están haciendo? Están intentando activamente absorber o aliarse con grupos rivales. O sea, una consolidación de mercado. Justamente, la promesa que les hacen, según la investigación, es la de estabilizar el mercado. ¡Wow! Les proponen fijar reglas no escritas, coordinar ataques para no pisarse los talones y, al final, aumentar los beneficios para todos. ¿Es una especie de OPEP del cibercrimen? ¿No lo pudiste decir mejor? Dejan de competir por el precio del barril de datos robados para fijar un precio que les beneficie a todos. Y por lo que se lee en el artículo, esta estrategia les está funcionando. No es teoría. No, para nada. Los resultados ya son visibles. Tienen un catálogo público con cientos de víctimas y han lanzado campañas muy dirigidas ¿A qué sectores? a los de alto valor: manufactura, tecnología, servicios profesionales. Y si conectamos esto con el panorama general, me imagino que las consecuencias son enormes. Enormes. Esto es una señal de madurez en la industria del cibercrimen. Pasar de la competencia caótica a la colusión estratégica tiene consecuencias muy concretas. Como por ejemplo, Primero, una eficiencia brutal. Al compartir inteligencia sobre vulnerabilidades y tácticas, su capacidad para lanzar ofensivas coordinadas se multiplica. Ya no son ataques aislados, pueden ser oleadas. pueden ser oleadas. Y segundo, la sostenibilidad. Esta estructura les da una resiliencia enorme. Si las autoridades desmantelan una célula de afiliados, la organización central sigue intacta y puede reclutar a otros mañana mismo. Y me imagino que el impacto de cada ataque individual también se vuelve mucho más severo. Mucho más, porque se normalizan tácticas de extorsión múltiple. La primera capa es cifrar tus datos. La segunda, que ya es estándar, es amenazar con filtrarlos. Ajá. Pero la tercera es donde se ve esta sofisticación. Es la presión a todo tu ecosistema. Contactan a tus clientes, a tus socios, a los reguladores No puede ser. y les dicen, la empresa X ha sido comprometida y sus datos están en riesgo por su negligencia. El daño reputacional se vuelve inmanejable. Es presión total. Frente a un monstruo así de organizado, ¿qué se supone que haga una empresa? O sea, ¿hay defensa posible o es solo cuestión de tiempo? La defensa es posible, pero la mentalidad tiene que cambiar radicalmente. Si el ataque es así de organizado, la defensa no puede ser un conjunto de herramientas aisladas. Ya no basta con el antivirus. No, ya no sirve tener un buen antivirus y un firewall y dormir tranquilo. El artículo de Ruiz insiste en que la única respuesta viable es una estrategia de defensa en capas, una filosofía de resiliencia. Desglosemos esas capas. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por lo básico, la higiene cibernética. Y lo primero, aunque suene aburrido, es una gestión obsesiva de parches y actualizaciones. La gran mayoría de ataques explotan vulnerabilidades que ya tienen solución, Lo que siempre se dice. pero que pocos hacen bien.
Luego, autenticación multifactor en todos los accesos críticos. Esto es un muro enorme contra el robo de credenciales. Y el principio de mínimo privilegio. Cada usuario solo tiene acceso a lo estrictamente necesario. Si una cuenta es comprometida, el daño se contiene. Es como compartimentar un barco. Si hay una fuga en un camarote, no se inunda todo. Exactamente. Esa es la idea de la segmentación de redes. Creas barreras internas para que un atacante no pueda moverse libremente si logra entrar. Pero todo esto es preventivo. También necesitas una capacidad de detección y respuesta muy afinada. Ahí que entra. Herramientas como EDR o XDR, que monitorean constantemente la actividad en busca de comportamientos anómalos, buscando las huellas del atacante antes de que detone el ransomware. Y claro, las copias de seguridad. El plan B por excelencia. El plan B, C y D. Pero no cualquier copia. El artículo es enfático en esto. Tienen que estar desconectadas de la red, offline o air-gapped. Y probadas. Y probadas periódicamente. De nada sirve tener un respaldo si, en el momento de la verdad, descubres que está corrupto. Y finalmente el factor humano y la planificación. Capacitación constante contra phishing y sobre todo un plan de respuesta a incidentes ensayado. Saber a quién llamar y qué hacer en la primera hora de una crisis separa un incidente grave de una catástrofe existencial. Y todo esto, que parece una amenaza global, el artículo de Silicon la aterriza de forma muy directa en un lugar, México. Argumenta que el país es una especie de tormenta perfecta para que este modelo de cartel digital prospere. Así es, porque el modelo de DragonForce no solo explota vulnerabilidades tecnológicas, sino también debilidades estructurales, sistémicas. Y en México, según el análisis, encuentran un terreno fértil. ¿A qué debilidades estructurales se refiere concretamente el autor? Son varias que se entrelazan. Por un lado, un rezago general en la madurez de la ciberseguridad, tanto en el sector público como en muchas empresas privadas. Por otro, un marco regulatorio que aún está, digamos, en desarrollo. Y luego un punto crucial. ¿Cuál? Los obstáculos para implementar el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030. Aunque en el papel es un buen plan, su ejecución se topa con una pared. ¿Qué pared es esa? Son dos ladrillos principales. Primero, la escasez de talento. La famosa fuga de cerebros y la falta de programas educativos enfocados en ciberseguridad, pues hacen que no haya suficientes especialistas. Y el segundo ladrillo me imagino que es el dinero. Hablemos de dinero, exacto. En los presupuestos, tanto públicos como privados, la ciberseguridad a menudo se ve como un gasto, un seguro, en lugar de una inversión estratégica. Y esa mentalidad es precisamente el hueco por el que se cuelan estos grupos. Y esa combinación, sumada al contexto económico actual con el nearshoring, crea un escenario de riesgo altísimo. Exactamente. El nearshoring está atrayendo una inversión masiva a México, especialmente en los sectores que son, casualmente, los favoritos de DragonForce: manufactura, tecnología, servicios. Claro. Estados que son polos de esta inversión, como Nuevo León o Baja California, se convierten automáticamente en blancos de alto valor. Son ecosistemas empresariales en plena ebullición, pero cuyas defensas cibernéticas quizás no han crecido al mismo ritmo. Y el artículo deja claro que esto no es una hipótesis. No es algo que podría pasar. No, para nada. La investigación de Ruiz confirma que ya existen casos atribuidos a DragonForce en territorio mexicano. La amenaza ya está operando. Y las consecuencias de esto son sistémicas. No es solo el costo económico del rescate. Es mucho más. Es un golpe a la confianza de los inversionistas, un daño reputacional que puede afectar la percepción de toda una región como un lugar seguro para hacer negocios. Además del impacto directo en los ciudadanos, la filtración de datos de una empresa no se queda ahí. Por supuesto que no. Esa filtración masiva de datos personales es la materia prima para un sinfín de otros delitos. Fraude, robo de identidad, extorsión a nivel individual. Lo que empieza como un ataque a una empresa termina afectando a miles de personas. A gran escala. Y el escenario más preocupante que el artículo también aborda es el riesgo para la infraestructura crítica del país: energía, banca, sistemas de gobierno. Un ataque coordinado y exitoso ahí deja de ser un incidente empresarial para convertirse en una crisis nacional. Entonces, para recapitular esta inversión, la idea central es potentísima. Hemos pasado de ataques de ransomware oportunistas a una industria criminal organizada, que opera con la lógica y la eficiencia de un cártel.
Y el modelo Dragon Force es la prueba viviente de esta evolución tan peligrosa. Y ante esa realidad, la conclusión que ofrece el artículo es contundente. La resiliencia ya no puede depender de soluciones tecnológicas aisladas. Requiere una coordinación real, efectiva, entre gobierno, sector privado y academia. Fortalecer las capacidades técnicas, formar talento y, sobre todo, elevar la cultura de ciberseguridad. Ya no es una opción, es una necesidad estratégica para evitar que estas brechas se conviertan en crisis económicas y de seguridad nacional. El análisis de Víctor Ruiz es, sin duda, una llamada de atención muy seria. Nos describe a los adversarios operando con una estrategia clara, con inteligencia de negocio, con una ejecución coordinada. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si los adversarios actúan con este nivel de organización y colaboración estratégica, ¿cómo pueden las estrategias de defensa, tanto en el sector público como en el privado, empezar a reflejar ese mismo nivel de proactividad e inteligencia compartida, en lugar de limitarse a reaccionar cada uno por su cuenta? El problema, como hemos visto hoy, ya no es solo técnico, es fundamentalmente estratégico. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Los esperamos en el siguiente episodio de Fantasmas que Muerden. Les recordamos que nos pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, TikTok, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox y Google Podcasts como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.